Oh, mi esposa. Hubiera tenido un accidente. No caminaba al 100% aún. Pues era mi mamá, me juzgaba mucho. Ah, una inválida. Esto, no camina y esto. Yo le dije, no, no importa. Ejemplo, quizás lo que tú estás haciendo es pequeño ahora. Pero poco a poco va a tener el crecimiento de Dios. Siempre y cuando Dios esté en cada cosa de la que tú hagas. De que el sí de Dios te bendice. De que el no de Dios te cuida. Y de que su silencio te prepara. Hay que entender esas tres cosas en nuestras vidas. Dios lo bendiga, mi gente. Estamos aquí en el Nieve Podcast. Estamos aquí con mi hermano evangelista Leody Peña. Amén. Amén. Te Gracias, bro. bendiga. Dios lo Amén. bendiga. Amén. Amén. ¿Y cómo fue tu día hoy? Oh, un día bueno. Estoy primeramente, Dios le bendiga a todo el público que nos escucha. Estamos agradecidos con Dios y agradecidos contigo por tomarnos en cuenta estar aquí hoy. Nuestro día hoy fue un poco ajetreado. Sí, sí. Hoy salimos a comer, vinimos cansados un poquito ayer, dormimos un poco más hoy. Pero ha sido un día bendecido para la gloria del Señor. Amén, amén. Y para el público, ¿tú puedes decir nosotros un poco de ti? Oh, bueno, como ya tú mencionaste, mi nombre es Leudy Peña, evangelista para gloria y honra del Señor. Andamos por aquí sirviéndole al Señor, haciendo su voluntad conforme a como Él sea glorificado sobre nosotros. Y ¿qué te puedo decir? Ha sido bien bendecido servirle al Señor porque Ujú. para mí no hay nadie como Dios, tú sabes. Sí. Cuando Dios llega primeramente a la vida de uno y empieza a glorificarse, empieza a cambiar todo en nosotros, todas las cosas que no son buenas. Dios cambió mi vida, cambió mi matrimonio, cambió mi familia completa. No me arrepiento de servirle al Señor. Amén. Eso es bien hermoso. Sí. ¿Y cómo fue tu crianza como un nene para juventud? Oh, bueno, mi crianza, mi papá siempre fueron un poco delicados, un poco, como decimos en Santo Domingo, un poco rigurosos con la crianza. Porque, ejemplo, en el campo, yo me crié en el campo, existe mucho tabú donde las cosas dicen, ejemplo, nuestro papá dice no hagas esto porque puede suceder esto y esto. Y siempre tuvimos la buena educación, aunque no éramos muy pudientes de dinero y eso, no éramos ricos, éramos personas humildes. Eh, Dios permitió que yo nos diera la buena crianza de criarnos educados. No éramos cristianos, mi papá y mi mamá no eran cristianos, pero nos criaron bajo el concepto de que había un Dios que existía y un Dios que todo lo ve. Y conforme a lo que dice las escrituras, pues nos enseñaron el camino. Y hasta el sol de hoy hemos tenido buena crianza. Es lo que ha permitido que nosotros caminemos por el camino del bien. ¿Y tú tienes como hermano o hermana? Oh, sí, tengo 4 hermanos. Ok, ok. Eran 5, se murió uno, pero eh, gloria a Dios por eso. Tengo 4 hermanos. Amén, amén. Sí. ¿Y cuál fue el momento que Dios te llegó a tu vida? Bueno, en el momento que Dios llegó a mi vida fue en el año 2018. En el 2018, porque en mi vida pasada, cuando yo no era cristiano, surgieron muchos acontecimientos de donde estábamos fuera de los planes de Dios, cometiendo muchas cosas, injusticias, las cuales no eran del agrado del Señor. Y conforme a cómo estábamos sufriendo, porque en el mundo se sufre mucho, conforme a cómo estábamos sufriendo en esa etapa, yo un día, recuerdo que un día estaba acostado en mi cama en el complejo. Eso fue para los tiempos que jugaba béisbol profesional para los Cardenales de San Luis. Recuerdo que acostado en mi cama, escuché una voz que me dijo Talita Kumi. Yo no entendía lo que era Talita Kumi, pero la voz se me repitió como 3 veces Talita Kumi. Y en una salí de mi habitación, pensaba que me estaba volviendo loco. Ujú. Y salí para el jardín del complejo en ese momento. Y la voz me seguía gritando Talita Kumi. Y revisé mi teléfono y busqué qué significaba Talita Kumi. Entonces me mandó al libro de Lucas, perdón. Y allí vi cuando Jesús hablaba a la niña de Jairo, le decía, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. En ese momento yo entendí el llamado de Dios sobre mi vida y de que era Dios que me estaba hablando y me estaba diciendo, levántate. O sea, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa por dónde tú andes, por los caminos más oscuros que estés, cuando Dios te llama,
Dios te llama, porque hay personas que fueron marcados para salvación y son las personas que en cualquier momento de su vida, aunque tú pienses que las cosas van rumbo hacia el vacío y que todo se va a perder, no, es ahí cuando Dios te dice, Talita Kumi, levántate. Ujú. Eso Sí, está poderoso. Y cuando tú escuchas esa voz, sí. y ese momento tú sabías eso fue el Señor. Como, wow. Sí, yo en el momento no sabía que era el Señor. Para mí era como que me estaba volviendo loco en el momento. Sí, sí. O sea, como que mi mente estaba en desvarío. Sí, sí. Y yo pensé y dije, pero ¿quién me está llamando? O sea, ¿quién me habla? Porque al escuchar a Talita Kumi, escuchaba mi nombre también, Leudi Talita Kumi. Ajá. Leudi Talita Kumi. Entonces, ya yo tenía la crianza de Dios, tú sabes, tenía como no te puedo decir temor, porque cuando uno tiene temor del Señor, uno no hace las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, pero sí tenía como la educación en Dios y sabía de que Dios quería rescatar mi alma. Mm. Entonces, cuando el momento de escuché Talita Kumi, entendí, luego que busqué que dónde estaba Talita Kumi en la Biblia, ahí entendí de que Dios me estaba llamando. Ahí entendí, pude discernir su voz de que era Dios que me estaba llamando. Ujú. Y algo también que me pasó fue que cuando al escuchar la voz, yo mismo le hablé a mi conciencia y dije, tienes que buscar de Cristo. Entonces, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y entendí de que Dios, en ese momento, por el amor que me tenía, aún así haciendo lo que hacía Dios, pues tuvo misericordia. Y en ese momento tú llamaste a tu padre para decir qué está pasando. No, no llamé a mi padre, pero recuerdo que me arrodillé Sí. y le dije, Padre, perdóname porque he andado muy lejos de tu camino, porque era jovencito. Ujú. Tú sabes, tenía mucho dinero, era jovencito, tenía alrededor de unos 17 años, pero hacía las cosas que hacía ya una persona adulta, beber, tomar ron, alcohol. Sí, sí. Sí, andar en las calles haciendo cuantas cosas al Señor no le agradaba. Y entonces me arrodillé y le dije, Padre, perdóname. He escuchado la voz. Y ahí cuando me propuse en mi corazón dije, cuando salga ahora de vacaciones del béisbol, pues yo no regreso para el complejo sin conocer a Jesús. Ujú. Y créeme que conocí a Jesús en enero. Recuerdo un 13 de enero conocí a Jesús. Y le prometí al Señor, le dije, yo aquí permanezco, venga lo que venga, voy a permanecer en Dios. Y hasta el sol de hoy no me arrepiento de tomar la decisión que tomé. Oh, wow. Sí. Eso está duro. Y cuando eso te pasó, right? Tú oraste y tú comenzaste como a buscar una iglesia. No necesariamente comencé a buscar una iglesia. Sí, sí. Y fíjate que me pasó un testimonio bien impactante. Que recuerdo que en enero me tocaba, ya tenía 3 meses de vacaciones, me tocaba entrar luego para el complejo. Y recuerdo que yo en ese momento me estaba escondiendo de Dios. No quería, o sea, hubiera dicho que sí quería convertirme, pero me escondí. Y Sí. recuerdo que yo tenía una sobrinita pequeña que me dijo, en esa fecha me dijo, varón, tú no vas para la iglesia. Mi papá me llamaba varón. Mm. Tú no vas para la iglesia. Y yo me la escondí. Le dije, no, mami, no voy hoy. Y la niña me decía, tú tienes que ir hoy. Tú tienes que ir hoy. Y yo me la escondí. Y en el sitio donde yo me escondí, ella fue allá mismo y me encontró y me dijo, vámonos para la iglesia. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, había una campaña. La iglesia es Betel en Santidad, se llama. Había una campaña y en aquella campaña la niña veía que se le hubiera presentado, creo que fue un ángel. Ella decía, varón, ¿qué es eso que está allá? ¿Qué es eso que está allá? Y recuerdo que yo le decía a la niña, ¿dónde está mami? Allá, allá. Y nunca yo lo veía. Pero recuerdo que cuando llegué al punto donde la niña me situó, allá el predicador me llamó y me dijo, a ti, Dios tiene un propósito contigo. Y tú estás aquí no porque tú quisiste, sino porque Dios te trajo. Ahí pude entender el propósito de Dios, de que hay veces que nosotros creemos que hacemos las cosas por nuestra propia fuerza y no es la propia fuerza de nosotros, sino es la de Dios. Nosotros pensemos con la fuerza de Dios. Y allí, pues, recuerdo que cuando me convertí, siguiendo esa misma iglesia que hizo la campaña, pero no me quedé ahí para siempre, sino me fui para la iglesia donde estoy ahora, que es iglesia Río de Agua Viva. Y ahí entonces fui a esa iglesia Río de Agua Viva porque en una revelación me soñé donde iba a esa iglesia. Tuve múltiples revelaciones donde iba a esa iglesia. Y en ese momento pues ahí me congregué y ahí estamos, para la gloria del Señor. Amén, amén. Y saluda, iglesia. Sí. Y, ¿a qué edad
tú empezaste a jugar béisbol? Oh, yo empecé a los 12 años. 2 años. 12 años empecé a jugar béisbol. La razón por la cual yo empecé a jugar béisbol fue por la necesidad de mi familia. Nosotros vivíamos en una casa bastante incómoda, donde, como decimos allá en la República, donde cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Es bien incómoda y pasábamos a veces situaciones incómodas donde no teníamos ni para comida. Eso fue el impulso para yo pues, poder jugar pelota. Mi papá no quería cuando yo empecé a jugar pelota porque no tenía los recursos para mantenerme en esa carrera. Y yo recuerdo que yo me le iba escondido a mi papá. Y cuando me iba escondido a mi papá, eso fue a los 11 años para 12. Me le iba escondido a mi papá, pero es como te decía ahorita. Hay veces que uno hace cosas que uno cree que se está moviendo tú mismo, pero no eres tú, es Dios. Entonces, el propósito de Dios de ayudar a mi familia estaba en la pelota, en el béisbol. Sí, sí. Y empecé a jugar. Fue con buenas intenciones. Exacto, con buenas intenciones. Empecé a jugar pelota a esa edad. Ok. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú sabiste que, wow, yo soy bueno en la pelota? Oh, sí. Eso fue la primera vez que yo empecé a jugar. Ejemplo, yo me desarrollé rápido. Tú sabes que algunos niños empiezan a jugar de 5 o 6 años. Sí, sí, sí. Ejemplo, la primera vez que yo me di cuenta que yo era bueno en la pelota era a los 14 años. Porque yo jugaba pelota, era bueno, pero no le prestaba como atención. Era como Fue para jugar. Exacto, era como un hobby. Sí, sí. O sea, una forma de uno divertirse. Y recuerdo que estando ahí, a los 14 años ya la estaba sacando de la pelota, pero entonces vino un scout, no un scout de Major League, no, sino un scout de eso, de lo que tachan talento en las pensiones. Y recuerdo que cuando él fue, yo me quedé en la pensión. Ellos no querían dejarme, pero yo oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero quedarme aquí porque esta es la forma de yo ayudar a mi familia ahora mismo. Y recuerdo que a los 14 años mi cuerpo se desarrolló y mi fuerza bateando se desarrolló a tal magnitud que yo dije, pues yo soy bueno. Entonces yo creo que puedo seguir hacia adelante porque puedo firmar. Wow, eso Sí. fue bien joven. Sí, exacto. Sí, fue un poco joven. Y eso fue cuando tú tenías la oportunidad Sí. para viajar. ¿A 14? No, todavía. Recuerdo que cuando yo empecé o sea, cuando ya estaba en esa etapa de 14 años, Sí. me llegó la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, pero tenía problemas en mi documento, no pude. Entonces, ya cuando se viene a dar la forma de yo viajar a los Estados Unidos fue cuando cumplí los 16 años. Ejemplo, yo firmé o sea, me palabrearon con los Cardenales de San Luis a los 15 años. Tuve que esperar 16 años para firmar contrato. Pero cuando yo firmé para los Cardenales de San Luis, eso es un testimonio también terrible, que fue cuando yo clamé mucho a Dios. Un día recuerdo que llamé a mi papá, a mi mamá, le dije, ¿cómo están? Ellos me dijeron, estamos pasando situaciones, estamos enfermos, no hay medicamento. Recuerdo que cuando ellos me dijeron eso, yo empecé a llorarle a Dios. Empecé a llorarle y le dije, Señor, ¿para qué estoy en el mundo? Yo necesito ayudar a mi familia. Le dije, tú eres la única forma de yo llegar a la meta que ando buscando. Y recuerdo que ese día estaba tan triste que le dije, por lo menos envíame una señal, cualquier señal. Y el cielo estaba bastante claro y de repente empezó a llover mucha agua. Y a través del agua yo escuché la voz que me dijo, yo estoy contigo. Aunque todos me despreciaron, porque fui muy despreciado en ese tiempo de la pensión, porque era uno de los chamacos que no tenía recursos para nada. Pero el menosprecio provocó el crecimiento de Dios en mi vida. Porque muchas veces las personas te van a menospreciar por las cosas que quizás tú no tienes. Pero me alegra saber que la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios siempre quiere, como decimos allá en nuestro lenguaje, Dios siempre quiere el coro con los que son menospreciados, con aquellos que las personas no creen que van a crecer, con aquellos que las personas dicen, no, tú no vas para ningún lado. Entonces ahí cuando la mano de Dios se mete y dice, sí, yo te escogí a ti para hacer cosas grandes. Y recuerdo que a través de la pelota, pues entonces ahí vino la visa. Y eso es otra cosa también. Recuerdo que cuando me llegó la visa, el primer año fue para operarme el tobillo, me dieron 6 meses de visa. Luego que me dieron 6 meses de visa, me pasó otra situación que fue en la mano donde me dieron 10 años. Y yo le pregunté a Dios, pero yo no necesito 10 años de visa para yo
a hacer turismo. Ujú. Y recuerdo que de ahí escuché la voz que me dijo, te llamé para predicar mi palabra. Y hoy en día estoy viviendo ese cumplimiento, porque Dios a través de la visa me está llevando a distintas naciones a predicar su palabra, para que alguien sea edificado, para que alguien sea sanado, para que alguien sea liberado. Pero algo Dios va a provocar o sea, Dios va a utilizar las cosas que te dio, tus herramientas, para Él glorificarse. No necesita más nada, no necesita que tú tengas un título universitario. Y no juzgo a los que tienen título universitario. No necesita a alguien que tenga full conocimiento para él glorificarse. Él necesita a alguien que esté dispuesto para él hacer lo que él va a hacer. Oh, wow. Sí. Eso está duro. That's crazy. Got me lost for words. Yo no sé qué decir, pero vamos a fluir. Sí, Oh, no. y tú puedes hablarme de cómo tú conociste a tu esposa. Oh, mi esposa. Sí, sí. Oh, Ese es eso es un fuerte, testimonio fuerte. Pues yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, mi esposa es mi primera esposa, Ujú. mi primera novia, fue mi primera novia, la conocí a los 15 años. Y recuerdo que ese fue el utensilio que Dios puso ahí para que yo no me perdiera en el mundo. Ujú. Porque uno a veces como joven no se conforma con una sola cosa, sino con varias cosas que satisfagan nuestra carne, pero cuando tú te satisfaces con varias cosas que van de acuerdo a tu carne, tú te das cuenta de que eso no era lo que tú necesitabas. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, la conocí en silla de ruedas. Hubiera tenido un accidente. No caminaba al 100% aún. Pero desde que la vi la primera vez, o sea, me enamoré de mi esposa. Sí, era bien bonita. Recuerdo que por dentro yo dije, wow, Señor, esto es demasiado bello para mí, tú sabes. Y a pesar de su condición física, yo dije, esta es lo que Dios tiene para mí. Y recuerdo que cuando la conocí a ella, pues eh, al primer momento, pues me cayó bien, tú sabes, y sentí de Dios de que eso era. Mi mamá me juzgaba mucho, una inválida, esto, no camina y esto. Yo le dije, no, no importa. Lo que importa es su corazón. Ujú. Y los hijos, como quiera, no importa que ella sea inválida, como quiera van a venir. ¿Tú entiendes? Entonces, mi esposa ha sido como lo mejor, después del evangelio, lo mejor que me ha pasado, tú sabes. Y a muchos jóvenes yo les solto de que casarse no es un relajo. ¿Tú entiendes? Hay veces que uno se casa y se divorcia. Esto no es un relajo. Primero se busca la dirección de Dios. Si en verdad eso es lo que tú quieres, o si en verdad eso es lo que Dios te está mostrando. Porque hay veces que nosotros caminamos por la convicción humana, o sea, por nuestra carne, y uno al verlo bello, al verlo bien transformado, algo hecho, uno dice, esta es, no es esta. Es mejor esperar el tiempo y la dirección de Dios, porque cuando tú tienes el tiempo y la dirección de Dios, tú te das cuenta de que todo lo que Dios da es bueno. ¿Tú entiendes? Ujú. Y no te puedo decir que ha sido fácil, no ha sido fácil, no, todo ha sido construido, construyendo. Hay altas, hay bajas. Hay veces que tú construyes mucho, pero de allá arriba tú vuelves y caes y tienes que volver a construir. ¿Tú entiendes? Pero te puedo decir de que Dios ha sido fiel con mi familia. Esa esposa que estaba inválida, Dios hizo un milagro y ella empezó a caminar nuevamente. Eh, Me dio una niña, una preciosa niña. Ah. Sí, estoy bien contento. Mira mi felicidad, por lo cual uno se sacrifica porque esa ha sido como mi motivación de yo seguir hacia adelante. Tú sabes, mi familia. Y a muchos jóvenes yo les solto de que cuando vayan a cometer, o sea, cuando vayan a ejecutar algo, que sea por la dirección y la convicción de Dios, no por la carne. Porque hay veces que cuando nos guiamos con la carne, entonces, como decimos en Santo Domingo, en vez de una esposa te sale una cacata Sí, sí. en la casa, ¿tú entiendes? Pero cuando viene de parte de Dios hay comprensión, hay sabiduría. Tú sabes, hay convicción de que fue Dios que habló. Sí. Sí, como mi mamá, ella me dice que Ujú. por fuera, ella, Sí. hay un sitio en Puerto Rico que mi mamá dice que ella puede tener los curves de Oaxaca, Exacto. pero adentro Sí, es malo. adentro, exacto. Vamos a ver qué hay adentro. Sí, sí. Eso es igual como que si tú compres una botella de agua, pero tú te das cuenta que cuando tú tapas la botella de agua, el contenido que hay adentro no es agua, Sí. es jugo o es refresco, ¿tú entiendes? Mm. Entonces cuando eso pasa cuando una persona mira con los ojos carnales, ¿tú entiendes? Cuando mira con los ojos carnales y se mueve por los ojos carnales, se da cuenta de que el contenido que hay adentro está podrido, no está bueno, ¿tú entiendes? Pero cuando es de Dios, Dios te presenta la etiqueta de lo que tú te vas a tomar.
Y así mismo tiene que ser por dentro, cuando es Dios. Y en ese momento cuando Dios te sana a tu esposa, Sí. ¿cómo tú sentiste? Oh, para serte sincero, yo dije por dentro, yo voy a ver qué me va a decir mi mamá ahora, cuando Dios se glorificó, pero me sentí bien. Sentí ya que podía pasear, tú sabes, porque hay veces que es incómodo tú pasear, porque mi mamá lo decía porque como que si ella iba a ser una carga para mí, pero yo estaba dispuesto a llevar la carga porque era de Dios lo que me estaba pasando en ese momento, pero sí me sentí bien, contento, porque ya tenía una esposa que caminaba, tú sabes, una esposa que iba a cuidar si teníamos una familia. Ujú. ¿Y cuántos años ella tenía cuando Dios lo sana? Oh, mi esposa recuerdo que cuando yo la conocí tenía 18. Cuando Dios, Espérate. sí, sí, Tú tenías 15 años, ella tenía 18. 18. ¿Pero Déjame ver, cómo? 18, no, 17. 17 años, y ya te diga, sí, 17, sí, 17. Entonces a los 18 fue que Dios la sanó. O sea, ella empezó a caminar, sí, exacto. Pero yo era joven, yo decía, yo tengo que tener una mujer, exacto. Porque la mujer es el impulso del hombre, tú sabes. Entonces, exacto. Oh, sí, no, una locura, sí, una Wow. locura. Pero hasta ese punto Dios se glorificó. Sí. Porque era que en mi vida pasada, o sea, hablando un poco más claro, en mi vida pasada me gustaban mucho las mujeres. ¿Tú entiendes? A mí me gustaba, tú sabes que eso es como la forma de atraer al hombre. Sí. Entonces, como Dios me escogió a mí para salvación, no quería quizás que yo me perdiera en ese momento, pues la puso a ella desde que tenía 15 años. Sí, exactamente. Ujú. Terrible, terrible. That's crazy. Sí. Oh, wow. Chacho, se tengo aquí muriéndome. Muy bueno. Sí. So, cuando ella estaba siempre en el proceso, cuando tú estabas jugando pelota, Sí. y ella te daba consejos, como... Sí, me daba consejos. Sí. Me ayudaba también en lo que podía. Por ejemplo, había veces que nosotros teníamos para salir, pero ella ponía, tú sabes, ponía el presupuesto para nosotros salir. O sea, en el proceso, yo la escogí como mi esposa porque hay muchas veces que nosotros en el proceso pasamos dificultades. Entonces, luego que llega la bendición, pues soltamos aquello con lo que traímos. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Entonces, en mi proceso siempre estuve ahí. Mi momento más triste también estuvo ahí. Tú sabes, en mis momentos más felices también estuvo ahí. Y hay veces que uno dice, ejemplo, yo siempre decía que en mis dificultades, si mi esposa tuvo en mis dificultades, o la persona que yo tuviera al lado, pues también iba a estar en mis bendiciones. Sí, porque yo creo mucho que cuando tú pasas un desierto y hay alguien que te ayuda en el desierto, tú nunca puedes olvidar a una persona, porque si tú olvidas a esa persona, pues entonces estás olvidando los principios que Dios, pues, te trajo. Sí, man. Ujú. Y ahora, cuando tú estabas jugando pelota, Sí. ¿cuándo fue tú para firmar para los big leagues, para los ligas grandes? Oh, ¿Tú puedes hablar de eso- ese proceso? ¿Cómo tú sí. sentiste? Tú sabes que cuando yo firmé yo estaba muy triste ese día. ¿Verdad? Sí, yo estaba muy triste. Porque yo le hubiera dicho al Señor, si tú me firmas, yo te prometo que le voy a dar una vuelta play completo dándote la gloria. Ujú. Y recuerdo que estaba en San Luis. Duré, ¿En Santo Domingo? sí, en Santo Domingo, Ok. en un complejo. Recuerdo que duré como 5 días en San Luis, 5 días, Ujú. en un torneo. Y en el torneo, pues, me llevaron para mi casa sin decirme nada y me fue muy bien. Pero recuerdo que estoy ahí en la mañana y luego mis compañeros estaban haciendo tryouts, pero a mí no me invitaron. Pero fue algo de darme una sorpresa. Y recuerdo que un día estaba en el dugout lamentándome, peleando con Dios, peleándole, diciéndole, tú te olvidaste de mí. Tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo, pero yo no he visto esa manifestación, porque hay veces que creemos que en el proceso Dios se olvida de nosotros. Y tenemos que entender de que el sí de Dios te bendice, de que el no de Dios te cuida y de que su silencio te prepara. Hay que entender esas tres cosas en nuestras vidas. Hay veces que Dios hace silencio para ti, pero no es porque Él quiera hacer silencio, sino porque te estás preparando para lo próximo. Y en ese momento yo estaba muy triste, en el dogado, lamentándome, pero recuerdo que vino un scout de San Luis y me puso una chaqueta y una gorra. Y cuando me puso la chaqueta y la gorra, me tiró una foto y me dijo, yo le pregunté, ¿pero para qué está haciendo eso?
Y me dijo, ¿tú no le pediste un t-shirt y una gorra a Ovalle? Que era el jefe en ese momento. Y sigue siendo jefe, creo. Y yo le dije, sí. Me dijo, él te mandó eso. Pero cuando él se va, recuerdo que alguien que limpia el play va donde mí y me dice, firmate, te firmaron. Y yo le dije, no, tú no estás, tú estás relajando conmigo. Yeah. Y me dijo, sí, te firmaron. Pero Como yo me enojé con la persona. Yeah. Porque pensé que estaba relajando conmigo, o sea, me estaba... Como burlando. burlándose, exacto. Y recuerdo, entonces me dijo en ese momento, yo te juro por mi madre de que tú firmaste. Y cuando yo escuché eso, fui donde Richard, que era mi manager, y le dije, Richard, ¿es verdad que yo firmé? Me dijo, callado, se está moviendo algo bueno. Y entonces recuerdo que en ese momento empecé a dar la vuelta al play dándole gloria a Dios. Y empecé a darle gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios por algo grande y bueno que él hace en tu vida, pues tú vas a seguir teniendo éxito. Siempre y cuando tú le des la gloria a Dios. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Porque si lo que estamos haciendo no es para la gloria de Dios, pues entonces no sirve. No va a tener éxito. Y aunque tenga éxito, se va a derribar porque Dios no está ahí. Pero cuando tú lo que haces, lo haces para la gloria de Dios y para que Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado, tú vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Qué poderoso. Y Sí. cuando nosotros estábamos hablando, porque yo fui a hablar con él, estaba hablando en el carro. Eso fue cuando tú firmaste el trato de 3 años. En ese momento, Yo firmé un contrato de 5 años. 5 años. 5 años. Ok. Sí, 5 años. Ok. ¿Y cuándo cuántos años tú tenías cuando tú comencé a predicar? Oh, cuando yo empecé a predicar, yo tenía ya, tenía 20 años, 20 años. 20 años, porque me llegó la situación donde yo vivía con mi esposa. Dentro de casa no estábamos casados, pero ya me hubiera convertido, entonces tenía miedo de casarme fuera de la voluntad de Dios. Entonces empecé a orar a Dios, Señor. Aún estando con ella, le dije, Señor, pero esto es lo que tú quieres, porque yo no puedo tomar la decisión de casarme y esto no es lo que tú quieres. Entonces, luego yo tener que dejar mi matrimonio y empecé a orar. Y recuerdo que una hermana de la iglesia me dijo, ¿usted va a dejar a varón su talento sentado en una silla? Y yo le dije, eso me dejó meditando mucho. Y entonces después Dios reveló de que sí, esa era la misma persona que yo tenía que casarme. Yeah. Cuando me casé, me bautizaron. Tuve que esperar un proceso como de 6 meses para el bautismo. Me bautizaron y recuerdo que entré para el monte. Tenía la bienaventuranza de que Dios puso 2 evangelistas ahí, que entré para el monte. Empecé a leer Biblia, a ayunar, leer y ayunar, leer y ayunar. No comprendía mucho lo que leía, pero leía y ayunaba. Y entonces cuando llegó un momento donde ya yo empecé a predicar, donde eso que leía y no comprendía, ya lo estaba comprendiendo, porque el Espíritu Santo me daba a entender las cosas ya que había leído. El Espíritu Santo siempre va a recopilar de acuerdo a lo que tú estudias. Si tú no tienes estudio ni una base bíblica, pues entonces el Espíritu Santo no puede utilizarte, porque el Espíritu Santo es ordenado. ¿Tú entiendes? Entonces, recuerdo que en mi primera prédica cayeron de una vez 3 endemoniados. Oh. Ahí entendí lo que la hermana me decía, que si iba a dejar mi talento sentado. Pero ya a los 20 años ya empecé a predicar. Dios empezó a glorificarse. Lo hizo bien rápido. Dios lo hizo bien rápido. La pastora Ana siempre dice, estamos obedeciendo aunque no entendamos. Sí. Eso yo hacía en ese momento. Yo obedecía aunque no entendía lo que estaba haciendo. Pero entonces Dios de manera rápida empezó a glorificarse en todas las prédicas. Las almas se empezaron a salvar. Los endemoniados eran libertados, porque cuando el poder de Dios llega a un lugar, todo aquello que está atado tiene que ser libre. ¿Tú entiendes? Si no es libre lo que está atado, entonces Dios no está en el lugar. Porque hay veces que nosotros decimos, siento a Dios aquí, pero no está pasando nada. Entonces hay que verificar. Pero cuando Dios llega a un lugar, alguien tiene que ser transformado. Alguien tiene que ser libertado. Alguien tiene que ser limpiado cuando Dios está en un lugar. Y cuando tú comienzas tu ministerio, ¿tú estás jugando béisbol todavía o no? Oh, sí. Yo, a ver, no. Primeramente Dios, recuerdo que primero me quedé libre. Me dejaron libre en la pandemia. Como free agent. Sí, exacto. Todavía yo no hubiera empezado a predicar. Okay. Pero Dios permitió que yo saliera de la pelota, porque aún siendo cristiano hacía cosas que no eran del agrado de Dios. Pero cuando salí de la pelota, Dios empezó a formarme en el conocimiento y la búsqueda. Y ahí entonces fue que Dios le hizo el boom a mi ministerio. Okay.
Sí, Oh, wow. sí. Eso está poderoso. Terrible. ¿Y cuál fue la primera vez que tú estabas predicando en Estados Unidos? Oh, la primera vez que yo estaba predicando fue en el año 2022. Ay, Dios. En el 2022 ya Dios, por su gracia y misericordia, nos hizo entrar aquí. Primero empezó por lo pequeño. Primero yo empecé predicando en casa, en donde hacían reuniones de evangelísticas dentro de las casas familiares. Mm. Eso fue en Maryland, que fue la primera vez. Y entonces ya cuando Dios me trae a una iglesia fue el año pasado, que fue cuando Dios me abrió la puerta en Misión Web y hasta ahora se quedó glorificándose. Amén, Sí, amén. pero Dios primero empieza por lo pequeño. Ejemplo, quizás lo que tú estás haciendo es pequeño ahora, pero poco a poco va a tener el crecimiento de Dios, siempre y cuando Dios esté en cada cosa de la que tú hagas. Ujú. Sí, es como Mateo 6:33 dice, busca, Sí. busca su reino primero y todas las cosas se... Vendrán por añadidura, Sí, sí. exactamente. Ujú. Eso es Sí. algo que Ujú. en este momento estoy tratando a vivir, tú sabes. Sí. Flex siempre está me diciendo eso. Sí, Y es un versículo en la vida que es muy importante porque yo soy sí, joven, sí, tú también. sí, Y si, por ejemplo, si tú estás jugando béisbol, está bueno, pero tú necesitas buscarle a Dios. Y yo estoy exactamente. haciendo esto también, está Ujú. bueno, pero yo Sí. necesito buscarle a Dios Buscar también de Dios, exactamente. para tener la guianza, Ujú. la guianza del Espíritu Santo, porque el Sí. Espíritu Santo es que va a darte el conocimiento. Exactamente, exactamente. Hay personas que cuando se ven que están poderosos en dinero o en casa, creen que no necesitan de Dios. Ujú. Sí necesitan de Dios. Porque hay veces que nosotros creemos que lo terrenal es lo que necesitamos, no es lo terrenal. Cuando tú logras lo terrenal, tú te das cuenta de que eso no era lo que tú necesitabas. Yo entré en una depresión. Me llegó el bono. No era mucho dinero. Ujú. Y cuando me llegó el bono, recuerdo que yo tenía una depresión. Se llama ansiedad. Me llevaban al psiquiatra. Porque yo todo lo que hacía pensaba que me iba a morir. Pero Wow. cuando conocí a Jesús, porque hay un vacío que el hombre tiene, Ujú. que sea lo que logre en el mundo, ese vacío siempre va a estar ahí. Y ese vacío se llama Jesús. Porque ese vacío solamente Jesús lo puede llenar en nuestras vidas. Sí. Ujú. En primero de Pedro, capítulo 5 verso 7, dice, yo decimos mi Sí, palabra, exacto. dice que entrega tu ansiedad en la mano del Señor. Sí. Y eso es un versículo bíblico que me impactó mucho porque un momento en mi vida tú sabes, yo tenía ese batalla con la depresión, tú sabes. Y antes también, yo lo dije en un podcast anterior, pero yo quisiera quitarme la vida. Wow. Sí, sí. Pero- Pero gracias a Dios que he tenido misericordia a mí, que Él nos permitió que eso pase. So, ahora Sí. yo estoy aquí como un testimonio, tú Un sabes. testimonio. Porque si yo no hago eso, yo no llego a los 21 años. Wow. Sí. Terrible. Yo estaba teniendo esos problemas en la high school cuando yo tenía como 15, 16, por Sí. ahí. So, yo estaba joven, yo estaba muy joven. Y Sí. gracias a Dios yo estoy aquí. Y no, yo voy a cumplir mis 22 años el próximo mes. Eso es la gloria de Dios. Sí. Pero tú puedes decir a todos nosotros dónde nosotros podemos conseguirte en tu No. página. Oh, bueno, pues en Facebook, En Facebook. Leudy Peña, Peña. Instagram, Ujú. al revés, es Pena Peña Leudy. Leudy. Exactamente. Y solamente uso 2 redes sociales, Ok, ¿saben? ok. A veces las uso, a veces no las uso. Ujú. Con respecto también a las redes sociales, un consejito. No le robes tu tiempo a Dios a través de las redes sociales. Amén. Hay veces que hay muchas entretenciones que nos roban el tiempo de Dios. Que todo sea un balance, que hay un tiempo para todo. El predicador Salomón dijo que hay tiempo para todo. ¿Y tú tienes un consejo para los jóvenes que están viendo esto? No, sí. El consejo es, llénense de Dios. Llénense de Dios. Hay veces que nosotros como jóvenes vemos a personas en la iglesia y piensan que todo es para personas como que no tienen nada que hacer. Sí tenemos que hacer. Y yo como joven, yo tengo 23 años. Y yo como joven, le exhorto a cada persona que sea joven también, y a los que no son jóvenes, que se llenen de Dios, que se llenen del conocimiento de Dios, que no caminen por su propia convicción. ¿Mm? Hay veces que nuestra madre, nuestros padres, que sí están llenos de Dios, nos dan un consejo
Y creemos a veces que ese consejo nos lo dan por mal y no es por mal. Es para nuestro crecimiento también espiritual. Llenarse de conocimiento. Que la Biblia sea el fundamento de cada joven para hacer cada cosa. Porque hay veces que el diablo pinta las cosas muy bonitas para que, o sea, como para que nosotros la aceptemos. Y hay que tener la visión espiritual para poder discernir si lo que nos está ofreciendo el mundo viene verdaderamente de Dios. Pero de la única manera que podemos tener el discernimiento espiritual es llenándote del conocimiento de Dios y leyendo su palabra. Porque su palabra es el manual. O sea, es como, su palabra es, como, se hace complicado como enumerarla, pero es como lo suficiente, lo único que tú necesitas para caminar bien. Es como un manual para el carro. Exactamente. Tú necesitas eso. O sea, son las instrucciones que tú necesitas. Exactamente. Sí. Estamos activos, mi gente. Pues gracias a cada joven y Dios les siga bendiciendo. Amén, amén. Y gracias a Dios por aceptar la bendición. Y yo voy a terminar con una oración. Amén. Sí, amén, amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por mi hermano Deudi, Señor. Yo te pido que tú lo bendices mucho, bendice a su familia, sus herencias, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de él, Señor. Y úsalo como instrumento tuyo, Señor. That he's always being guided by you, Jesus. That you're always leading him on the way, in the correct path. You're just always being with him. Gracias. Always leading him by your Spirit, Jesus, and blessing him with the things he needs. In the name of the Father, and the Holy Spirit. Amen. Amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Don't forget to like, comment, subscribe to my YouTube channel. Y búscalo, sígalo en Leody Peña en Facebook, en Peña Leody en Instagram. Ya. Amén.